Otros temas, Arturo Cruz, aspirante a la precandidatura presidencial, aún no se ha inscrito en la Alianza Ciudadana. Sin embargo, esta semana sostendrá reuniones para conocer de forma más cercana los procedimientos. De estos y otros temas conversaron con nuestro periodista Lorenzo Vega Sánchez. Adelante, Lorenzo. Hola, ¿qué tal amigos televidentes de NotiVoz, Información Responsable? Me encuentro con don Arturo Cruz, quien es precandidato presidencial, en este caso por la República de Nicaragua. Para ser exactos, el día 2 de marzo anunciaba él pues este deseo, estas aspiraciones políticas más bien, a poder pues en algún momento estar en la silla presidencial. Hoy nos encontramos con él y vamos a conversar un poco precisamente de esta decisión y todo lo que ha acarreado pues durante estos días el haberla tomado. Don Arturo, usted ya ha anunciado que su vehículo, podemos decirlo así, favorito, como el que lo ves como el mejor, es el de la Alianza Ciudadana, en este caso Ciudadanos por la Libertad. ¿Ya se han abierto las inscripciones? Arturo Cruz, ¿ya se inscribió? ¿Ya está? No lo he hecho todavía, inclusive obviamente lo dije hace algún tiempo, inclusive en el 2019 yo di una conferencia en AmCham, donde yo sugería de que un vehículo electoral que ya estaba determinado por su buena fe, era precisamente Ciudadanos por la Libertad, sin pensar en ese momento que yo me iba a ver en la situación que me veo hoy. Pero es un partido con el que yo me siento muy a gusto y por lo tanto, en algún momento, primero quiero ir a tener un intercambio con sus miembros, ver un poco más su programa como partido. Quiero entender con mucha claridad cuáles son las reglas sobre la base de las cuales se van a determinar quién es el candidato. Entonces, primero va a haber un momento de intercambio con ellos y sobre la base de ese momento de intercambio y todavía más reflexión, en algún momento sí creo que iré a registrarme. Correcto, entonces primero usted va a tener un tiempo, digamos, propicio, ¿no?, de diálogo con, en este caso, pues algunas autoridades, tanto de la Alianza Cívica como de Ciudadanos por la Libertad. Sin duda alguna, vos tenés que entender claramente cuáles van a ser, si vos querés, las referencias vitales para determinar la candidatura. Y en ese contexto me parece a mí que es lógico que yo vaya a tener un intercambio sobre ese tema. Tengo que decirte que en función al programa de Ciudadanos por la Libertad, de la Alianza, me siento muy a gusto. Lo he leído en su totalidad y ahí no tengo grandes reservas, ni siquiera preguntas, me identifico plenamente, pero en el tema de la inscripción, obviamente, sí quiero tener más claridad de cuál va a ser el proceso de selección. Ahora, en este sentido, hay varios precandidatos. Arturo Cruz, en este caso, don Arturo Cruz es el único que ha dicho voy por Alianza Ciudadana oficialmente. Sin embargo, por ejemplo, doña Cristiana Chamorro el día viernes también decía que C por L, en este caso Ciudadanos por la Libertad, es una casilla clave. ¿Cambia esto el panorama de don Arturo Cruz al tener a una aspirante presidencial que va dominando las encuestas, por ejemplo? Claro, ahora recordar que son encuestas que se cerraron el 14 de febrero, ¿verdad? Lo interesante va a ser a partir del momento en que yo expresé mis intereses. Pero todo lo contrario, me da una gran alegría que Cristiana se esté identificando, si vos querés, de una manera sutil, muy propia de su estilo, con Ciudadanos por la Libertad. Y ojalá que lo hagan otros, ¿verdad? De lo que se trata es una competencia transparente, interesante, de diferentes propuestas, de diferentes personalidades, obviamente de diferentes candidaturas. Es decir, que no le teme en este caso a Cristiana Chamorro, don Arturo Cruz, en este caso, se siente muy a gusto con este tipo de competencia, porque tengo entendido que según el procedimiento de Ciudadanos por la Libertad, van a haber encuestas, van a haber encuentros focales, van a haber cosas bastante públicas que pues es la gente que pareciera la que va a elegir, en este caso, al precandidato de Alianza Ciudadana. Por eso es que me siento tan a gusto, porque definitivamente hay como un mapa que nos determina cómo va a ser el proceso. Y también, además de encuestas, de grupos focales, van a haber debates públicos, o sea, va a ser una interacción interesantísima. Y sin duda alguna,
candidatos de la altura de Cristiana nos hacen ver muy bien a nosotros, ¿no te parece? O Juan Sebastián Chamorro, por ejemplo, u otros. Son todos bienvenidos. Desde mi punto de vista, entre más participantes, mejor. Correcto. Ahora, usted, ¿cómo ve la idea de una fórmula Chamorro-Cruz? En este caso, ¿qué le parece? Yo también veo Cruz Chamorro, ¿verdad? Entonces, como podrás apreciar, hay diferentes permutaciones, pero uno tiene que estar abierto, ¿verdad?, a diferentes opciones, pero no hay duda alguna que yo prefiero el orden en que te lo di, ¿verdad? Pero bien, veremos. Vos sabés que esto es un trayecto que todavía tiene un recorrido que finalizar, pero bien, yo estoy aquí abierto a toda discusión y muy entusiasmado con ser parte de este proceso. Ahora, en este sentido, entonces es decir que usted no le huye a ser, ya sea el vicepresidente de doña Cristiana o el presidente. A ver, la fórmula le gusta, ¿no? Bueno, obviamente puede ser una fórmula interesante, como pueden haber otras fórmulas, ¿no? Hay que tener una gran apertura en esta discusión, en este tema. Hay que verlo desde el punto de vista también de lo que van a reflejar las encuestas, lo que van a reflejar los focus groups. Tenemos que ser bastante científicos en el sentido de que la data tiene que prevalecer en estas decisiones. ¿Por qué? Porque realmente no solamente se trata de ganar la presidencia, se trata de tener mayoría dominante en la Asamblea si queremos cambiar las reglas fundamentales del juego político nicaragüense. Me llama la atención esta última parte que usted decía, se trata también de ser dominantes en la Asamblea Nacional. Otro precandidato presidencial en su blog personal expresaba que pareciera que varios en la oposición ya están pensando en diputaciones más que en ganar la elección. Usted en este caso como precandidato, ¿cómo ve ese tipo de pensamientos? Una oposición que sigue en estos momentos hasta hoy fragmentada, ¿realmente piensa solo en diputaciones y no en gobernar el país? Pues sí, es que para poderlo gobernar el país necesita una fuerza dominante si querés cambiar el sistema. Por eso es que no podés pensar sin tener una estrategia legislativa. Imagínate vos una presidencia débil en la Asamblea. ¿Cuál es el propósito? Y hay que recordar algo. El sandinismo es una minoría, pero es una minoría muy bien organizada. La oposición es una mayoría, pero es una oposición dispersa. Entonces, de lo que se trata es tener cohesión y sobre todo tener cohesión a la hora de ganar y a la hora de gobernar, si querés cambiar el sistema. Y por eso es que no solamente se debe pensar en términos de las candidaturas presidenciales, tenés que pensar en la correlación de fuerzas a la hora de gobernar. Y en ese contexto, la victoria tiene que ser acompañada por una presencia dominante en la Asamblea, mayoría abrumadora, de tal suerte que podés cambiar lo fundamental del sistema político y liberarlo de ser la voluntad de una sola persona. Don Arturo Cruz, hasta el momento pareciera que las elecciones van a realizarse sin reformas electorales. ¿Participaría don Arturo Cruz en un proceso sin esas reformas, sin esas condiciones mínimas, aunque sea? Sí, a ver, recordad que hay un precedente en mi familia. Mi padre fue candidato en el 84 de la oposición nicaragüense contra la presidencia de Ortega, ¿verdad? La candidatura de Daniel Ortega. Y tomando en cuenta que las condiciones no estaban, ni siquiera de la manera más mínima, él optó por separarse de esa candidatura. Bueno, yo tengo ese ejemplo y un ejemplo que yo siempre llevo conmigo. Bueno, agradecemos al aspirante presidencial, don Arturo Cruz, por esta entrevista que nos ha concedido. Como él lo anunciaba, pues en esta semana realizará pues una serie de reuniones con la Alianza Ciudadana para conocer un poco del procedimiento y próximamente se estaría inscribiendo. De esta forma nosotros vamos a un corte comercial. Continúe en NotiVoz, información responsable.